Padre, nos acercamos a ti como el único Dios vivo y verdadero, como el único que se levantó de los muertos por una decisión propia, como el único que venció la muerte, que venció el pecado y que venció a ese enemigo que gobernaba esta tierra y que influenciaba. Padre, gracias, porque ese sacrificio tuyo en la cruz y esa resurrección nos dio vida y vida en abundancia. Señor, bendícenos en este día y háblanos de manera especial. Tus hijos necesitan tu palabra. Necesitamos tu palabra. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga a todos. Un gozo estar nuevamente aquí en la casa del Señor, sirviéndoles a ustedes y sirviéndole al Señor por medio de la exposición de su palabra. Hoy culminaremos nuestra serie de mensajes de el Yo Soy el que Soy. Y estaremos hablando de Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, donde el Señor dice en el versículo 1, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Y esto es importante, ya que muchos de nosotros, o la mayoría de nosotros, batallamos con una realidad. Y la realidad que batallamos es que nosotros queremos ser independientes. Todos ustedes, aquellos que han criado, que tienen hijos, que tienen nietos o que tienen sobrinos y familiares, saben que los niños desde pequeños entienden que son independientes. Muchos de ellos no quieren ayuda. Y aunque ustedes saben que ellos necesitan esa ayuda, necesitan ser ayudados, pero muchas veces dicen, no, yo no necesito la ayuda, y rechazan la ayuda. Porque una de las cosas que nosotros queremos ser es ser independientes. No queremos que nadie domine nuestra vida, queremos tomar decisiones conforme a lo que nosotros creemos que es correcto. Pero eso es contrario a lo que Dios dice en su palabra. Dice en Juan capítulo 15, versículo 5, uno de mis pasajes favoritos y que utilizo mucho para presentar el Evangelio y para orar. En Juan capítulo 15, versículo 5, dice, yo soy la vid, vosotros son los sarmientos o vosotros son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y si tiene una Biblia delante de usted, marque la última parte del versículo 15. No tan solo márquela, sino que también grábela en su corazón. Al igual que yo tengo que grabarlo en mi corazón. Dice la última parte de ese versículo: separados de mí, nada podéis hacer. El que nosotros podamos ser independientes, en que nosotros podamos ser mundos apartes, en que nosotros podamos vivir sin tener que depender de nadie, simplemente por nuestras propias fuerzas, es un error y es contrario a lo que Dios dice. Dios dice en su palabra que separados de Él no podemos hacer nada. En Él, apegados a Él, entonces sí podemos hacer. Pero separados de Él, nada podemos hacer. Y cuando vemos este texto y vemos la idea principal de este texto nos quiere enseñar que los verdaderos discípulos de Jesús permanecen en Jesús. Permanecen en una relación íntima, en una relación viva, en una relación que produce frutos y que al final es una relación bendecida por Dios. Así que la idea central de los versículos 1 en adelante es presentar eso. Es presentar que los verdaderos creyentes, los creyentes, permanecen en una relación íntima con Cristo. Una relación no tan solo íntima, sino una relación viva. Una relación íntima, una relación viva, una relación que produce frutos. Y que esa relación al final es bendecida por Dios.
Y este texto nos habla de lo que es la vid, de lo que son las ramas, de lo que es el labrador. Y quisiera explicarle lo que Dios está comunicándonos aquí. Él dice en el versículo 1, yo soy la vid verdadera, mi padre es el viñador. La palabra vid o lo que significa vid es una planta que produce uvas. Y Cristo va a comenzar a hablar lo que es la relación de una planta que produce frutos. ¿Cómo es esa relación? Cómo las ramas tienen que permanecer en el tallo para que entonces esas ramas puedan producir frutos. Pero Cristo dice aquí, yo soy la vid verdadera. Si Él es la vid verdadera, entonces implica que hay otras que son falsas. Y aunque nosotros no podamos entender un poco de lo que significa una vid ahora, porque quizás no estamos acostumbrados a eso, pero ellos sí estaban acostumbrados a eso. Y aún en el Antiguo Testamento, Dios llamaba al pueblo de Israel como su vid, como esa viña atesorada. Así que en el Antiguo Testamento, el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, era esa vid. Aunque Cristo dice en el Nuevo Testamento, yo soy la vid verdadera, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel como nación era esa vid. El Salmo 80, versículos 8 y 9 dice, tú removiste una vid de Egipto y expulsaste las naciones y la plantaste. Limpiaste el terreno delante de ella. Echó profundas raíces y llenó la tierra. Así que este Salmo 80 está diciendo ese trato que hizo Dios con el pueblo de Israel. Y dice que fue una vid donde Él echó a todas las personas o todas las naciones de esa tierra y plantó esa vid, y esa vid la plantó y sus raíces comenzaron a crecer. Era una vid fructífera, una vid que daba frutos, que daba uvas, y esos frutos comenzaron a llenar la tierra. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, como esa vid que el labrador o que el que la cultivaba, que es el Señor, la cuidaba, la protegía, al final ese pueblo de Israel, esa vid que Dios atesoraba, que Dios cuidaba, que Dios amaba, se había alejado de Dios. Y en el Isaías 5:7, leyendo la Nueva Traducción Viviente, y Dios hablándole a su pueblo, dice en Isaías 5:7, la nación de Israel es la viña del Señor, de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. O sea que ya esa vid que era el pueblo de Israel, Dios está diciendo que Él esperaba que ese Dios celestial que cuidó a ese pueblo de Israel, que estaba todo el tiempo con ese pueblo de Israel, que lo cuidaba, que lo protegió, que lo alimentó 40 años por el desierto, que nunca le faltó nada, Dios esperaba de ellos una cosecha buena. Pero dice este texto que en cambio lo que encontró fue opresión. Dios esperaba de ellos una vida justa, pero sin embargo lo que encontró fue opresión de ellos y gritos. Oseas capítulo 10 versículo 1 de la Nueva Traducción Viviente dice: qué próspero es Israel, una vid frondosa llena de uvas. Pero mientras más se enriquece la gente, más altares paganos construye. Cuanto más abundante son sus cosechas, tanto más hermosas sus columnas sagradas o sus altares sagrados. Esto es lo mismo que está pasando hoy. Mientras más la gente recibe bendiciones de Dios, mientras más la gente se enriquece,
más altares paganos construye, más lejos se va de Dios, más separado está de Dios. Y este pueblo de Israel, Dios dice que dice el versículo 1, qué próspero es Israel, una vid frondosa llena de uvas. ¿Por qué Israel era próspero como nación? Porque Jehová su Dios los hacía prósperos. Pero esta nación, cuidada y protegida por Dios, se alejó de Dios. Y mientras más bendiciones recibía, más adoraban a otros dioses. Mientras más bendiciones recibían, más altares edificaban a otros dioses. Pero ellos entendían que era la nación más importante. Ellos entendían que era esa nación, la nación protegida, la única nación que era bendecida por Dios. Aunque ellos no entendían que estaban mal, ellos al no entender que estaban mal, entonces ellos entendían que todo aquel que quisiera recibir la bendición de Dios tenía que unirse al pueblo de Israel. Porque su corazón estaba completamente ciego, su corazón estaba duro. Aunque ellos vivían en pecado, hacían lo incorrecto delante de Dios, los líderes religiosos se apartaban y no pastoreaban las ovejas de Dios. Ellos entendían que eran un pueblo especial. Entonces ellos se le decían a las personas, si tú quieres recibir la bendición de Dios, tú tienes que unirte al pueblo de Israel. Entonces esa era la única, o sea que bendición de Dios es igual al pueblo de Israel. O pueblo de Israel es igual a bendición de Dios. No puedes recibir una bendición de Dios si no te unes a la vid, que es el pueblo de Israel. Eso era lo que ellos entendían. Entonces, cuando alguien quería recibir bendición y acercarse a Dios, ellos le ponían rudimentos. Ellos le decían, pues entonces tienes que circuncidarte. Entonces tienes que obedecer la ley. Entonces tienes que cumplir todas nuestras ceremonias. Tienes que comenzar a hacer las cosas que nosotros hacemos. Tienes que hacer todas las ceremonias que hacemos. Tienes que hacer todo. Si tú quieres recibir bendición de Dios, tienes que hacerte parte del pueblo de Israel. Inclusive aún en la sinagoga había un lugar para los que eran gentiles. Los gentiles no podían entrar completo a sentarse a escuchar cuando el maestro se sentaba en su cátedra a enseñar la palabra de Dios. Ellos tenían su propia esquina o su propio lugar, porque aunque los dejaban entrar al templo, a la sinagoga, sí se circuncidaban y si se comprometían, pero no podían disfrutar de esas bendiciones de Dios completas según ellos, porque con todo lo que hacían no habían nacido israelitas. Y Cristo en este pasaje está diciendo, no. Ya Israel no es la vid. Ya Israel no es aquella fuente de bendición de Dios. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Israel falló en todo lo que Israel quiso. Israel falló en todo. Y donde Israel falló, Cristo obedeció. Por eso es que vemos que Cristo fue tentado 40 días en el desierto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. Y al pasar 40 años en el desierto, en ese desierto el pueblo de Israel pecó contra su Dios. Desobedeció a su Dios. Se quejó de Dios. Cristo, siendo el verdadero Israel, en esos 40 días que estuvo en el desierto, obedeció a Dios, fue obediente y ante las tentaciones de Satanás, que lo que quería Satanás era evitar que Cristo fuera a la cruz, fue obediente donde el pueblo de Israel fue desobediente. Al final, entonces Cristo está diciendo, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid. Yo soy la fuente de salvación. No es Israel, no es circuncidándote, no es cumpliendo leyes, no es haciendo ceremonias,
no es siendo parte de una nación que recibes bendición de Dios o salvación de Dios, es a través de mí. Yo soy la vid verdadera. Solo las bendiciones, solo la salvación viene a través de mí. Eso es lo que Cristo está diciendo solamente en el versículo 1. Yo soy la vid verdadera. Hoy tenemos personas haciéndose judíos mesiánicos o haciéndose judíos, y tenemos muchas personas aún en Puerto Rico que practican eso. Que practican las cosas judías y aún van a un supuesto culto, un tiempo de alabanzas, y lo hacen en ese lenguaje. Y van a esos lugares y hacen todas las prácticas de los judíos. Todas las prácticas que el pueblo de Israel hacía. Este texto dice, ya no es en Israel que las naciones son benditas. En el Antiguo Testamento era en Israel que las naciones eran benditas. Hoy Cristo dice, es en mí que hay bendición, es en mí que hay salvación. Yo soy esa vid verdadera, que donde Israel falló, yo fui obediente. Yo soy la vid verdadera. Así que Cristo está diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el agricultor. Yo soy la planta. Ustedes son las ramas. Yo soy la planta. Mi Padre es el agricultor. ¿Cuál es el trabajo del agricultor? Es aquel que cuida, aquel que riega, aquel que protege las plantas. Entonces, eso es lo que Cristo está enseñando aquí. Cristo está enseñando, ya no es Israel, yo soy la fuente de salvación. La gente no se salva por pertenecer a Israel o hacer ceremonias. La gente se salva creyendo en mí porque yo soy la vid verdadera. Mi Padre es aquel que cultiva. Así que teniendo eso claro, ese versículo 1, podemos ver que este texto también nos habla de ramas y nos habla de frutos. Y todo este texto nos habla de ramas y nos habla de frutos. ¿Por qué? Porque Él está diciendo, yo soy el tallo. Ustedes que conocen de plantas saben que está el tallo. Y las ramas salen del tallo y las ramas producen fruto. Entonces Cristo está diciendo, yo soy el tallo, ustedes son las ramas, y las ramas que permanecen en mí, esas dan mucho fruto. Entonces, hay ramas, hay frutos, y es importante que recalquemos y que analicemos un poco lo que son frutos que Cristo está pidiendo de su pueblo. Cuando Cristo pide frutos, esa palabra fruto implica resultados. Y cuando hablamos de esos frutos que Dios está esperando de ti y de mí, que Dios espera de nosotros, hay muchas personas que pueden definir lo que significa frutos, y lo han definido, y dicen, fruto, fíjate, un fruto es yo hacer una buena obra, es un fruto. Yo portarme bien es un fruto. Encontré a alguien con la goma vacía, le ayudé, eso es un fruto de lo que Dios está pidiendo de mí. No estamos diciendo que eso está mal, pero no son los frutos que específicamente Dios está diciendo en este pasaje que Él espera que su pueblo haga. Esos frutos que habla este pasaje, esos resultados que Dios espera de su pueblo, esos frutos, esos resultados son resultados espirituales. Dios está esperando frutos espirituales, porque ahí es donde radica el problema. Recordemos que el pueblo judío hacía muchas cosas, pero su corazón está lejos de Dios. Y Cristo lo dice en el Nuevo Testamento. Este pueblo dice Señor, Señor, pero su corazón está lejos de mí. El Señor le dice a los líderes religiosos, ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera están bien, pero por dentro están podridos.
Y cuando Dios está hablando de frutos en este texto, diciendo que Él como el tallo espera que sus ramas den fruto, no está hablando de frutos externos, está hablando de frutos internos, está hablando de frutos espirituales. Porque si fuera por obras, entonces muchas personas podrían decir, yo hago muchas obras. Pero esas obras no son contadas por justicia, sino vienen acompañadas de una fe genuina. ¿Por qué? Porque nosotros, no hay otra manera de que Cristo mida los frutos, sino aquellos que comienzan con el corazón. Por eso esos frutos que Dios está esperando son frutos de arrepentimiento, son frutos de un comportamiento santo. Esos frutos que Dios está esperando de nosotros son frutos de arrepentimiento. Ese primer fruto que Dios está esperando es que cuando vemos que separados de Él no podemos hacer nada, que cuando vemos que Él que se crucificó ahí en la cruz del Calvario para salvar nuestros pecados, cuando vemos que Él es aquel que está mediando o que medió entre Dios y nosotros, cuando vemos que es Él el único que puede tomar nuestros pecados y lavarlos en la cruz del Calvario, cuando vemos a ese Cristo resucitado, cuando vemos a ese que se entregó, pero el tercer día resucitó, y nosotros comprendemos que somos pecadores, que no nos podemos salvar a nosotros mismos, y Dios abre nuestro entendimiento, el primer fruto que nosotros damos es el fruto del arrepentimiento. Es que reconocemos en ese instante que somos pecadores y nos arrepentimos de haber vivido a espaldas de Dios. Y vamos a Él y nos entregamos a Él y le decimos, Señor, aquí estoy. Te pido perdón por mis pecados. Yo me arrepiento de vivir a espaldas tuyas. Aquí estoy, Señor, delante de ti. Perdóname, Señor. Aquí estoy entregándote mi vida. Ese es el primer fruto. El fruto de arrepentimiento. Y después de ese fruto de arrepentimiento, Cristo va a comenzar a obrar en mí y me va a dar esos frutos de santidad. Porque es importante que la rama por sí misma no puede producir frutos si no está apegado al tallo. Entonces, esos frutos que Dios está pidiendo son frutos espirituales, frutos de arrepentimiento, frutos de una vida santa. Y como dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Esos son los frutos que Dios está pidiendo. El pastor John MacArthur dice, hablando de los frutos de Gálatas 5, 22 y 23, dice, estos rasgos nos asemejan a Cristo. Estos frutos de amor, gozo, paz, paciencia, nos asemejan a Cristo. Estos son las marcas de aquellos por quienes fluye su vida. O sea que aquellos donde la vida de Cristo fluye en ellos, son aquellos que vivirán en el Espíritu. Fíjate que ese texto no dice más los frutos del Espíritu, sino dice más el fruto del Espíritu. Porque significa que aquel que vive en Cristo produce esos frutos. Produce esos frutos. No son los frutos, porque si fueran los frutos, fuera un buffet, donde usted puede escoger unos y rechazar otros. No, dice el fruto del Espíritu. Porque cuando el Espíritu está dentro del corazón de una persona, eso es lo que produce. Y cuando habla este texto, entendiendo ya lo que son los frutos, nos habla ahora de lo que son las ramas. Y nos habla de una rama verdadera, o dice más adelante que las ramas verdaderas son los creyentes, son sus discípulos. Las ramas verdaderas y las ramas falsas, o creyentes y no creyentes. Así que ya Cristo hasta aquí, Él ha dicho, yo soy la única fuente de salvación.
yo soy el tallo, ustedes son las ramas, y las ramas verdaderas tienen unas características. Las ramas verdaderas tienen una característica. En otras palabras, los cristianos verdaderos, yo espero fruto de ellos y tienen unas características. ¿Cuáles son las características que este pasaje nos habla de esas verdaderas ramas? El primer fruto es que permanecen en él. La palabra permanecer está alrededor de 10 o 11 veces en este pasaje. Y cuando habla de permanecer es mantener una comunión con Cristo. Es una relación íntima, es una relación vital, es una relación perdurable. Significa que la rama verdadera, aquel cristiano verdadero, yo sé que digo mucho cristiano verdadero como si hubiera cristiano falso, pero tengo que aclarar que en este momento hay muchas personas que se llaman cristianos y no lo son. Por eso hago esa aclaración. Aquí este texto dice, yo soy el tallo, las ramas son mis discípulos y mis discípulos permanecen en mí. Tienen una relación íntima conmigo, tienen una relación vital, tienen una relación perdurable. Esos son mis discípulos. No tan solo tienen una relación perdurable, permanente, sino que también dice el versículo 3, y vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esa palabra que significa palabra es la palabra logos, está hablando de toda la palabra de Dios. O sea que los verdaderos discípulos de Cristo permanecen en Cristo, tienen una relación especial con Cristo, una relación íntima con Él. Y ya la palabra los ha limpiado. Ya ellos han ido delante de Cristo en arrepentimiento, viendo la salvación que solamente Él puede dar. O sea que ese discípulo verdadero es aquel que permanece en Cristo, es aquel que ha sido limpiado por Cristo, es aquel que produce frutos. Produce esos frutos que Dios está pidiendo. Esos frutos de amor, de gozo, de paciencia, de benignidad. Esos frutos los hace. Vemos el versículo 2, versículo 4, el versículo 5. Cuando se enfoca en los frutos, dice versículo 5, yo soy la vid, vosotros los sarmientos o las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que aquel que permanece en Cristo, aquel que es un discípulo verdadero de Cristo, va a permanecer en Cristo, va a ser limpiado por la palabra de Cristo, va a dar mucho fruto, va a vivir y va a mostrar la gloria de Cristo. Versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. O sea que ¿cómo es la manera donde se prueba que somos verdaderos discípulos de Cristo? ¿Dónde es que Cristo es glorificado? Cuando damos muchos ¿qué? Frutos. Y para dar muchos frutos tengo que estar separado del tallo o tengo que permanecer en una relación íntima con el tallo. Tengo que permanecer en una relación íntima con el tallo. Permanecer en una relación íntima, en una relación viva, me va a llevar a mí a producir muchos frutos y me va a llevar a mí a vivir para la gloria de Dios y mostrar la gloria de Dios. No tan solo voy a ver eso, voy a vivir eso, sino que también voy a permanecer en su amor. Versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Hermanos, todo esto son aquellas características de aquellos que son verdaderos discípulos de Cristo. Son aquellos que guardan sus mandamientos, versículo 10. Recuerden algo que Cristo dijo en un momento dado. ¿Por qué me llaman
Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Porque es una contradicción decir que Jesucristo es mi Señor y hacer todo lo contrario a lo que Él dice. Y este pasaje está diciendo, no, mis verdaderos discípulos permanecen en una relación íntima conmigo. No tan solo le dicen a la gente, Dios te bendiga, sino que tienen una relación íntima, una relación viva con Él. Han sido limpiados por la sangre de Cristo, producen mucho fruto, viven para la gloria de Dios, permanecen en su amor y guardan sus mandamientos. Pero también habla de otras ramas, las ramas que no producen fruto. Dice el versículo 2, todo sarmiento, toda rama que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Significa entonces, hermanos, que todo cristiano da fruto. Porque todo cristiano permanece en Jesús. Pero esos frutos que da, no los da por sí mismo, sino los da porque permanece en Jesús. Entonces, así que hasta ahora Cristo ha dicho, yo soy la vid verdadera, yo soy la fuente de salvación, yo soy la fuente de bendición. Mi papá, mi padre es el agricultor que cuida, que protege a la planta y a las ramas. Entonces, ya que yo soy la vid, todo aquel discípulo mío, verdadero discípulo, permanece en mí. Yo permanezco en él. Todo verdadero discípulo es limpiado por mi sangre. Todo verdadero discípulo da mucho fruto porque está pegado a mí. Yo produzco los frutos en él. Todo verdadero discípulo vive para mi gloria. Todo verdadero discípulo cumple mis mandamientos. O sea que las ramas que producen esos frutos evidencia que están apegados a mí. Pero también hay ramas que no producen frutos. Así que después de que Cristo explica todas esas cosas, Cristo también nos da, por último, unas consecuencias. Las consecuencias. Hay dos tipos de consecuencias en este pasaje. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, los que están apegados a Jesús recibirán bendiciones de Jesús. ¿Cuáles son las bendiciones? Son muchas bendiciones. La primera bendición es que tienen el privilegio de tener una relación con Jesús y con el Padre. No hay mayor bendición que esa. No hay mayor bendición que un ser humano pueda tener que no sea una relación con Jesús. Una relación íntima con Jesús. Porque es esa relación íntima con Él, una relación viva con Él, que va a producir frutos. Ya vimos que los frutos son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, dominio propio. Sabemos que desde ayer la tierra, quiero que sepan que ellos que nos están viendo, en esta área de Yauco ha seguido temblando la tierra siempre. La tierra ha seguido temblando siempre. Ahora, ayer tembló más fuerte, pero aquí siempre ha seguido temblando la tierra. Y en esos momentos donde estamos viviendo ayer y hoy, donde pudo haber subido por causa de esos temblores nuestro estrés, donde estamos a veces o puedes estar gobernada por la desesperanza, por los nervios. La única manera de tener gozo es teniendo una relación íntima con Jesús. El gozo no te lo da ningún psicólogo. El gozo no te lo da ninguna pastilla. No estoy diciendo que no vayas
No estoy diciendo que no bebas pastillas, pero nada de eso puede reemplazar el verdadero gozo que solamente llega al corazón de una persona cuando está apegado a la vid, cuando permanece en esa vid. ¿Por qué? Porque permaneciendo en esa vid, entonces yo puedo tener una relación con Jesús. Yo puedo tener una relación con el Padre. Por eso es que Él es la vid, porque Él es el que reconcilia. El pecado me ha apartado de Dios. Y yo necesito a Dios para vivir. ¿Y cómo se resuelve ese problema? Cristo siendo nuestro mediador, perdonando nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y cuando Cristo perdona nuestros pecados en la cruz, nosotros venimos al reconocimiento de que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos, de que solamente Cristo me salva. Y yo acudo a Cristo. Ese Cristo, yo acudo a Él. Él perdona mis pecados y yo abrazo a Cristo y comienzo una relación de amor con Él, una relación viva con Él. Y a través de esa relación de amor con Él, entonces mi corazón comienza a producir gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Todas esas cosas llegan cuando abrazo a mi Salvador. Y esa es la mayor bendición de todas las bendiciones, porque esa bendición es eterna. Porque hoy tengo una relación con Él. Aunque el pecado muchas veces en mi vida quiere alejarme de Dios, Dios siempre me busca y perdona mis pecados y me lleva al arrepentimiento. Pero cuando Él regrese, ya no va a haber pecado en mí. Única y exclusivamente una relación gloriosa con Él. Así que las bendiciones, las consecuencias para aquella verdadera rama es que tiene una relación con el Padre, es que es limpiado. Mira lo que dice el versículo 2. Todo sarmiento, toda rama que en mí no da fruto lo quita, y todo aquel que da fruto lo poda para que dé más fruto. Sí, escuchó bien. Todo aquel que da fruto lo poda para que dé más fruto. Va a haber momentos en tu vida y en la mía que Dios va a sacar su cuchilla y va a empezar a limpiarnos. Y ese proceso de limpieza duele. Pero ese proceso de limpieza es necesario, porque es la única manera de producir más frutos. Así que todo esto que estamos viviendo, todo esto de la pandemia, todo esto del encierro, todo esto que estamos viviendo en este momento, no es otra cosa que Dios limpiándonos o limpiando a sus hijos para que lleven más fruto. Así que las bendiciones de Dios al estar cerca de Él son grandes. Es una relación con Jesús y su Padre y nuestro Padre. Es que vamos a ser limpios. Dios va a estar un compromiso de limpiarnos cada día más para que llevemos más frutos. Vamos a conocer la voluntad de Dios y vamos a ser escuchados por Él cuando oremos conforme a su voluntad. Dice el versículo 7, pedid lo que queráis. Aquel que permanece en mí, pedid lo que queráis y será hecho. ¿Por qué será hecho? Porque cuando estamos, escuche bien, cuando estamos apegados a Jesús en un abrazo, porque Él es la vid y nosotros somos la rama, cuando estamos apegados a Jesús, vamos a conocer la voluntad de Jesús. Y cuando oremos, vamos a orar conforme a su voluntad. Y por eso Él dice que nos va a escuchar y va a dar todo lo que pidamos. ¿Por qué a veces Dios no nos da lo que pidamos? Muchas veces es porque estamos lejos de la voluntad de Dios. Por eso Él dice, yo soy la vid. Ten una relación permanente conmigo y todo lo que pidáis os será hecho. Así que estas personas, nosotros, los que estamos apegados a Jesús, vamos a disfrutar del amor de Jesús. Él dice en el versículo 9 que así también yo los he amado como el Padre me ha amado. Nuestro corazón sobre todas las cosas va a estar lleno de gozo. Versículo 11. Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo
sea perfecto. ¿Sabes qué significa la palabra gozo? Es un deleite interno. Es un deleite interno. Así que Cristo es el tallo, las ramas que permanecen en Él son sus discípulos. Esas ramas que permanecen en Él van a producir los frutos que Él quiere que produzcamos. El permanecer en Él va a traer como consecuencia unas bendiciones a nuestra vida. Es que vamos a tener una relación con Él. Vamos a poder orar conforme a su voluntad. Vamos a poder vivir para su gloria. Vamos a poder hacer lo que Él quiere que hagamos. Vamos a tener ese gozo que no es simplemente estar contento y riéndonos, sino que es un gozo distinto, es una satisfacción. En los momentos de tribulación vamos a tener un deleite en Él. Todas esas bendiciones son para aquellas ramas que permanecen en Él. Pero el texto también nos habla de unas ramas que no producen fruto. Unas ramas que no producen fruto. Y el texto dice que las ramas que no producen fruto, dice el versículo 6, si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento, como una rama, y se seca, y lo recogen, lo echan al fuego, y se queman o arden. O sea que es todo lo contrario. Aquellos discípulos de Jesús van a vivir la bendición de tener una relación íntima con Él. Pero las ramas que no producen fruto tienen consecuencias en esta tierra. Y dice que serán echados afuera. ¿Qué dice el versículo 5? Separados de mí, ¿qué? Nada pueden hacer. ¿Qué pasa con la rama que no lleva fruto? Es echado fuera, es separada de Jesús. Y esa separación de Jesús va a provocar en su vida una sequedad. Dice que y se seca, significa que va a ir muriendo poco a poco. Porque mientras más lejos estás de Jesús, más te vas secando, y tu corazón va a ver un abismo cada vez más grande. Y aunque intentes llenar ese abismo en tu corazón, esa necesidad de deleite interno, esa necesidad de gozo, esa necesidad de paz, cuando no estás apegado a Jesús, es imposible producir eso. Porque la paz, como dije antes, la produce solamente Jesús en nosotros. Y mientras más te vas alejando, más te vas secando y más vas buscando. Vas a buscar en otras cosas, vas a buscar en la bebida, vas a buscar en amistades, vas a buscar en trabajo, vas a buscar en el dinero, vas a buscar en parejas, vas a buscar en otros lugares lo que único Jesús te puede dar. Y dice que es echado fuera y lo echan al fuego y se queman. Este texto nos da algunos detalles del infierno. Y aunque muchas veces hablan del infierno y dicen, vas para el infierno y van para el infierno y utilizan mal, no que utilizan mal, sino que comienzan a hablar del infierno y mandan a la gente para el infierno sin un conocimiento de lo que es el infierno. Yo sé que hace muchos años atrás había un predicador famoso que decía, si ves televisor vas para el infierno, si ves aquí, si te peinas vas para el infierno, si te recortas vas para el infierno. Yo creo que ahora quizás por ese medio hay muchos pelú. Muchos pelú, muchos matados. Gente que sus papás lo han recortado y están locos que se acabe esto para poderse recortar bien. Mucha gente le dice, te vas para el infierno. Y lo dice como si nada. Mira, si no se convierte, que se vaya para el infierno.
Yo quiero explicarte un poco lo que es el infierno. Jesús dice en Marcos capítulo 9, versículo 43, que el infierno es un fuego que nunca se apaga. Yo sé que muchos de nosotros hemos experimentado lo que es el fuego y nos hemos quemado, aun sea con la plancha o nos hemos quemado con alguna otra cosa. El infierno es un lugar donde nos vamos a estar quemando, pero ese fuego nunca se va a apagar. Cuando nos quemamos, usualmente vamos y buscamos agua para tratar de aliviarnos. Buscamos algo que nos ponemos para tratar de aliviarnos. El infierno no va a haber ningún tipo de alivio. Dice Marcos 9:48, y su gusano no muere y el fuego no se apaga. Hablando el Evangelio de Lucas, hablando Cristo y contando la parábola del rico y Lázaro, él dice que el rico le dice al padre Abraham, es que estoy en un lugar de tormento. El infierno es un lugar de tormento. El infierno, es que muchas personas creen que están en el infierno jugando briscas ahora como si fuera María cuando se va la luz. Y que allá están tranquilos y que Satanás los tiene en una baja y que están bebiendo y mucha gente dice, no, yo tranquilo, yo me lo voy para el infierno bien porque allí la voy a pasar bien. No, Jesucristo es la vid verdadera, Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es la verdad, Jesucristo nunca mintió y Él dijo que el infierno es un lugar donde el fuego nunca se va a apagar y es un lugar de tormento, un lugar de tormento eterno. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta. Y dice al final de ese versículo, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermanos, esto es grande porque dice, aquellos que hoy siguen pecando como si nada y no ven a Cristo como Dios, dice 2 Corintios capítulo 4, que es porque Satanás los tiene cegados. Y ellos están haciendo todo lo que Satanás dice. Viven como si Dios no existiera. Y dice Apocalipsis, que a ese que los engañó y les mostró una vida libre supuestamente, engañándolos, va a terminar en el mismo lugar que ellos. Y ese lugar es un lugar de tormento y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Gruden, uno de los autores, dice que cuando él analiza todo lo que va a pasar en el infierno, él dice que es un castigo consciente. Es un castigo consciente, significa que aquellos que están hoy en el infierno, ellos tienen conciencia de dónde están. Y están en un lugar de tormento. Así que tengamos mucho cuidado cuando a veces hasta bromeando le decimos a nuestros hijos, mira, vete para el infierno, porque el lugar del infierno es un lugar de tormento. ¿Y sabes por qué es un lugar de tormento? Muchas veces, a veces nosotros decimos, mi vida es un infierno. Mi vida es un infierno. R.C. Sproul, en su libro Todos somos teólogos, cuenta una historia de eso y dice así. Algunas personas dicen, mi vida es un infierno. Pero eso es solo una hipérbole. ¿Por qué? Porque aunque la vida pueda llegar a ser terrible, no se acerca nada a lo que es el infierno. Si una persona está en un estado de sufrimiento de lo más abismal, todavía puede disfrutar muchos beneficios de la gracia común del Dios Todopoderoso. Mientras que para quienes están en el infierno, ya les ha sido quitado por completo. El infierno es la separación de Dios en cierto sentido, pero no en sentido absoluto.
es separación de la gracia, cuidado y amor de Dios, pero no de Dios mismo. El principal problema de quienes están en el infierno, escucha bien, el principal problema de quienes están en el infierno no es el diablo, es Dios. Dios está en el infierno castigando activamente a los malvados. Significa que a veces nosotros, ¿por qué el infierno es un lugar de tormento? Porque todo el amor, toda la gracia y toda la bondad de Dios no está allí. Y lo que está diciendo Sproul es que hay veces que nosotros entendemos que en esta vida estamos viviendo un infierno, pero eso es una exageración, eso es una hipérbole. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que mientras estamos en esta tierra vivos, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Aunque la gente no crea en Cristo, recibe misericordia de Dios todos los días. Pero cuando llegan al infierno, escucha bien, cuando llegan al infierno tienen un gran problema. Y el problema no es el diablo, porque el diablo va a estar en la misma condición que ellos. El problema es que todo el amor, toda la bondad, toda la gracia de Dios, toda la misericordia de Dios no estará allí presente, sino que estará todo el juicio de Dios, toda la ira de Dios. ¿Por qué? Porque no han querido obedecer. Y quizás usted puede decirme, pero ¿y qué hacemos con aquellos inocentes que nunca han escuchado de Cristo? Aquellos inocentes que nunca han escuchado de Cristo. ¿Qué hacemos con ellos? Hermanos, en toda la historia de la humanidad, usted sea de aquellos que creen que la tierra lleva hace 100 millones de años hecha, o usted crea que la tierra lleva menos tiempo, no importa cuánto usted crea que la tierra lleve. Solamente en toda su historia ha muerto un inocente. Y ese único inocente murió para salvar a sus hijos pecadores. Todos los demás somos culpables porque nos hemos rebelado contra ese inocente. Así que, hermanos, permanezcamos en la vid. Permanezcamos en la vid. Si tú eres creyente y estás viendo esto, hermanos de la Iglesia Bautista La Gracia o de otras iglesias que en algún momento van a ver esto, en el transcurso de la semana, el transcurso de los meses, el transcurso de los años, no nos olvidemos cuál es la idea central de este texto. La idea central de este texto es decirnos que los verdaderos discípulos de Jesús permanecen en una relación íntima con Jesús, una relación viva, una relación fructífera, el cual su Dios dará bendiciones en esta tierra como su compañía y en los cielos en su presencia por los siglos de los siglos. A ti, hermano, yo sé que me estoy tomando un poco más de tiempo del usual. El infierno es un lugar de tormento donde la bondad y la gracia de Dios no estará. Esta verdad hace unas noches atrás no me dejó dormir, porque yo pensé en todas las personas que están a mi alrededor que no son creyentes. Y como yo pude ver el infierno como ese lugar donde la bondad y la gracia de Dios no estará. Y me dio una alta responsabilidad y la necesidad de predicar el Evangelio. Porque yo no quisiera que mis familiares y las personas que están cerca de mí experimenten lo que es vivir lejos de Dios por una eternidad o por la eternidad. Gruden dice, en el libro Doctrina Bíblica, Gruden dice,
debemos creer que el castigo eterno es verdadero y es justo. Sin embargo, también debemos anhelar que incluso los que más severamente persiguen a la iglesia abracen la fe de Cristo y escapen así de la condenación eterna. Todos aquellos que están en el infierno hoy merecen estar allí. Es justo eso, es justicia, porque hicieron mal delante de Dios. Pero eso nos debe llevar a saber la realidad de que hay personas dentro de nuestra familia, que hay hijos, que hay personas que todavía no han recibido a Cristo, que todavía no le han entregado su vida a Cristo, que usted tiene hijos que todavía no se han arrepentido delante de Cristo, que todavía no han conocido el Evangelio. Esos hijos, si mueren hoy, estarán en una muerte eterna, separados de Dios por toda la eternidad. Al menos que su gracia, al menos que su amor abra sus corazones. Entonces, padres que estamos escuchando esto, oremos al Señor fervientemente día y noche para que transforme a nuestros hijos. Oremos al Señor día y noche, prediquemos la palabra en tiempo y fuera de tiempo, para que nuestros hijos nunca experimenten lo que es vivir la eternidad sin la gracia, el amor, la misericordia y bondad de Dios. Familiares que tenemos alrededor de nosotros, oremos fervientemente, prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a hablarles de la relación que hay en Cristo. Vamos a hablarle que Cristo es el único camino al cielo. Vamos a hablarle que Cristo es el único pan de vida, que Cristo es la luz del mundo, que Cristo es el gran yo soy, que Él es el único camino, la única verdad y la única vida, que Él es el único buen pastor, que Él es la única puerta que tiene entrada al cielo, que Él es la bendición verdadera. Y si tú estás escuchando este mensaje, no quiero que veas el infierno simplemente como un lugar donde hay fuego, sino un lugar donde la misericordia, amor, bondad de Dios no está. Entonces te pregunto, ¿qué tan lejos estás de Dios? Si estás lejos de Dios, estás muerto espiritualmente. Y las consecuencias de estar muerto espiritualmente es que vivirás eternamente lejos de Dios. Vivirás separado de Dios. Al menos que hoy te acerques a Él. Al menos que hoy reconozcas que Él es la vid verdadera, que Él es la salvación verdadera, que Él murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Al menos que hoy vengas a Él, al menos que hoy te arrepientas de tus pecados y le entregues tu vida al Señor. Sin eso, no podrás disfrutar de la vida verdadera. Él dice, yo soy la vid verdadera, vosotros son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Acércate a Jesús. Reconoce que eres pecador. Arrepiéntete de tus pecados. Entrégale tu corazón a Jesús, porque Él es el Salvador y el Señor de todo, incluso de tu vida. Creyentes, permanezcamos en Jesús. Permanezcamos en una relación íntima, fructífera y viva con Él. Él es la bendición de nuestra vida. Personas que quizás no sabes si eres creyente, ven a Cristo. Ven al único Salvador. Arrepiéntete de tus pecados
y entrégale tu vida a Él. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas glorificándote en nuestras vidas, Señor. Que tú seas glorificándote, Padre. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas cada petición que ha sido expuesta a través de la transmisión de Facebook. Hermana Maribel Ramos y su familia. Dindy, Señor, hermana de Mili, por su bebé que está en nacer. Y por cada petición que ha sido presentada durante esta transmisión. Bendícela, Señor. Y sobre todo, danos la mayor bendición de todas. Permanecer en ti. Y que podamos producir, que tú puedas producir en nosotros el gozo, la paz y la fe en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor, el cual es Dios y es nuestro Dios, bendiga cada uno de nuestros días y que venga pronto por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.